Hola, ¿cómo andan? Todas y todos. Bueno, muchas gracias. Ya terminamos. Porque la verdad que no, has hecho una gran caracterización y es un buen punto de partida para seguir esta conversación, que por suerte no es la primera y espero que no sea la última. Ustedes saben que el amor por ese centro, por ese lugar lleno de libros que tienen ahí, que dan ganas de llevarse todo cada vez que uno va. No te vamos a dejar. Pero claro, exactamente. Eh, Así que, primero, muchas gracias por tener esta posibilidad y por todo lo que le pusiste, Néstor, y en una semana también muy particular eh, para la, para la política interna argentina, ¿no? Así que vamos a empezar por la coyuntura, al revés que se hace siempre. Parecería que el análisis siempre tiene que ir de lo internacional a lo nacional y de ahí la coyuntura, pero algunos inclusive piensan que no existe otra cosa que la coyuntura, ¿no? Esta idea de que se puede pensar en largo plazo separado de lo que va sucediendo cada día también es una idea por lo menos discutible en el plano del estudio de las ciencias sociales. Así que es muy importante entender lo coyuntural, si bien hay que tratar de separar las fuerzas cortas de las fuerzas largas, como se desprende del análisis de Gramsci, eh, tampoco podemos perder de vista lo que va pasando porque en cuestiones de ciencias sociales no hay pocas cuestiones mecánicas, tiene mucho, es multicausal, tiene muchas interacciones y entonces es importante ir tratando de entender todas estas cosas. Y me parece que hay que, yendo ahora para adelante, esto que vos decías de que la globalización es el nuevo nombre del imperialismo, no te quepa duda, ¿no? Vos decías que un viejo nos enseñó hace un montón de años que no podía existir el sistema capitalista sin la producción. Y ahora aprendimos algo más, que después de alrededor de 4.000 años de acumular capital, el mundo no dura ni un mes sin poder producir, ¿no? O sea que la realidad nos ha dado una enseñanza estremecedora, porque del hombre que estaba con el garrote en la cueva, el hombre en sentido hombre y mujeres, parece que tanto en el sentido material no ha cambiado, ¿no? Es muy corto lo que se puede sostener sin que la rueda de la producción esté funcionando. Así que también habría que replantear qué se acumula cuando se acumula capital y a quién le sirve esa acumulación. Pero anoche hablamos con Pablo Fondevila, alguien que fue compañero de derrotero de ustedes, y yo creo que todos somos compañeros de derrotero en el sentido más profundo, de que también hay que acordarse de otro, que hoy sería viejito, que es Lenin, que nos hizo ver que ese sistema que Marx describía no podía ser cerrado o no se podía sostener a sí mismo, que siempre necesitaba estar chupando todo lo que pudiera de algo que estuviera fuera del sistema para poder subsistir, porque solo no funcionaba y ahí surge, me parece, tal vez la teoría más de la entraña de lo que es el imperialismo, más allá de sus expresiones políticas, guerreras, dominadoras, discriminadoras. Hay una cuestión intrínseca del funcionamiento del capitalismo que necesita, que no puede subsistir como un sistema cerrado, tiene que estar siempre llevándose algo de algún otro lado cuando agota ese proceso dentro de la lucha de clases en la propia sociedad que se está analizando. Entonces está claro que esos intentos que hubo a principios de este siglo por hacernos creer, incluso desde parte de la izquierda, ¿no? Que el capitalismo, perdón, que el imperialismo era una etapa superada y que ahora el imperio, podía haber imperio sin imperialismo, toda una dialéctica medio extraña, que me parece que quedó totalmente expuesta en la crisis 2008, ¿no? Porque ¿qué sucedió en esa crisis? No terminó. eh, Vos hiciste eje en un punto que a mí siempre me gusta hacer eje, que si no hubiera estado la pandemia, hubiéramos tenido una burbuja muy parecida al 2008, ya estaban dadas todas las condiciones
del descalce entre los instrumentos que produce el sector financiero y la realidad material de los bienes y servicios para consumir. Entonces, ya estábamos listos para otra burbuja, que es otro nombre hermoso, una burbuja es algo divino, para algo horrible, que es cómo se produce un recalce o reordenamiento de esa valorización financiera y su relación con la economía real a través de pérdida de salario, pérdida de puestos de trabajo. Ahora, una pregunta que siempre surge y que es relevante para la Argentina es, si todo esto que ustedes dicen es verdad, ¿cómo no hubo una revolución en el medio entre los 80 y hoy? Y seguramente va a haber muchas respuestas para esto, pero yo creo que una respuesta central es la utilización del endeudamiento masivo como nuevo instrumento de control social, pero a la vez de placebo social. Y es un tema que no se ha tocado lo suficiente, así que aprovecho para compartirlo y que lo podamos discutir, porque estamos acostumbrados a hablar del endeudamiento de los países, y que es inaceptable el endeudamiento de los países, y que es un problema para los países que estén sobreendeudados, y el impacto que esto tiene en la soberanía, porque te condiciona el presupuesto público, te condiciona la política monetaria, te condiciona la política cambiaria, quedas atado a los dictados del Fondo Monetario, y es un aspecto muy relevante. Pero voy a tratar de desembocar en Vicentín, eso es lo que estoy tratando de hacer. Pero quería hacerlo desde un marco teórico. Pero es tan grave como esto el efecto que ha tenido sobre las familias, porque hay un sobreendeudamiento de las familias que es parte también de este condicionamiento social. Y ahí yo te diría, podríamos ver después de la Segunda Guerra Mundial como que sobrevinieron dos etapas. La primera etapa fue la etapa de la incorporación de la mujer a la vida laboral rentada, para salir de ese disparate que es que las mujeres no trabajaban, ¿no? Pero claro, cuando los machos fueron a trabajar, hacía falta seguir produciendo y seguir atendiendo la administración, pero también las fábricas y también las cuestiones logísticas de la guerra. Entonces hubo una incorporación masiva de las mujeres en los centros del imperio a la vida laboral rentada. Y esto produjo no solo un efecto económico, sino también efectos simbólicos y culturales, ¿no? De que las mujeres entendían que producían a la par de los varones o mejor, que la sociedad se daba cuenta que eso era cierto, como un todo. Y bueno, fue una nueva situación que fue realmente hermosa y muy importante en términos de los derechos de las mujeres. Fue un momento de primer paso de derechos de las mujeres a empezar a buscar una mayor igualdad, pero me parece, y hay que estudiarlo un poco más, que produjo la primer catástrofe salarial. Porque cuando volvieron los hombres, las familias siguieron viviendo, trabajando a partir de ahí con dos salarios. O sea, lo que antes se hacía con un salario, pasó a ser necesario dos salarios. Entonces había la cabeza de la familia completa generando plusvalía. Y es una novedad. En la historia del capitalismo es una novedad. Podríamos discutir qué pasaba en Inglaterra con las hilanderías o en Francia con las hilanderías y todas esas mujeres que eran explotadas en esos momentos. Es cierto, pero esta irrupción de la posguerra es como una irrupción que tenía muchos elementos positivos, entonces pasaba más desapercibido el hecho de la explotación sobre el conjunto de los trabajadores, o el nuevo paso de la explotación sobre el conjunto de los trabajadores. Y ese es un fenómeno que se empieza a agotar en los 80 con la vuelta de esto que llamamos neoliberalismo, que yo prefiero llamar la dictadura del capital, y que genera un nuevo fenómeno que es un incremento masivo de nuevas tecnologías a la producción, o sea que la producción ha crecido sostenida y constantemente, pero al mismo tiempo no crecen los salarios y no crece el empleo. O sea, el ejército de reserva de los ocupados tiene cada vez más presión y le permite
sostener los salarios más bajos. Tanto se lo permite que en el centro de la discusión política del mainstream queda el tema de las leyes laborales y de la desgracia para la sociedad de las leyes laborales que permiten que los vagos vivan sin hacer nada. Y cuando uno escucha toda esta argumentación, que es muy común, está muy metida, inclusive a veces hasta en los trabajadores, si uno la toma en serio, tendría que verse una situación en el mundo en la cual los trabajadores están explotando a los capitalistas, que sería el correlato lógico de decir que las leyes laborales son explotadoras. Y sin embargo lo que se ve es lo contrario, porque el 1% de la población mundial tiene el 50% de la riqueza. Y la pobreza aumenta y la distribución del ingreso empeora. Entonces, no puede ser una cuestión tomada muy en serio esta idea que el problema son las leyes laborales. Entonces yo como punto de propuesta acá, deteniendo un segundo el relato, creo que hay que, sí, es un problema las leyes laborales, hay que cambiarlas. Necesitamos ir una jornada de 4 horas, necesitamos ir a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Y esta desgracia nos ha dado un argumento irrefutable que ha utilizado los dueños de las empresas. Los trabajadores han aceptado hasta un 25% de disminución nominal del salario. ¿Por qué? Porque las empresas tienen dificultades. Es el mismo argumento que tenemos que plantear para decir que cuando a las empresas les va bien, bueno, los trabajadores también tienen que participar de esta situación. Entonces yo creo que este es el momento para que las trabajadoras y los trabajadores planteen estos temas desde el mundo del trabajo organizado. Porque no puede ser un problema para la humanidad que hay mejores tecnologías. Pareciera que los robots están matando los puestos de trabajo. No, lo que tenemos que hacer es adecuar la legislación para que toda la humanidad sea más feliz y que tenga una mejor calidad de vida a partir de la incorporación de estas nuevas tecnologías a el mundo de la producción. Pero siguiendo con el tema del endeudamiento, también el endeudamiento masivo pasó a ser una cuestión de las empresas y una estrategia del capital en cómo funcionan las empresas. Hoy tenemos empresas en el mundo, a gran escala, que tienen utilidades retenidas por cantidades monstruosas y préstamos del mismo monto que las utilidades retenidas. Tenemos empresas que hacen distribución de dividendos monstruosas y al mismo tiempo tienen deudas del tamaño de los dividendos que distribuyen. Entonces acá hay una cuestión de reinterpretar qué es el valor, qué genera valor, dónde está el valor y cómo el mercado financiero se complementa con el mercado de bienes y servicios o la producción de bienes y servicios. Y esto tampoco es una cuestión que viene ni de la naturaleza, ni del Dios en el que cada uno crea, ni de las fuerzas del cielo. Es un tema institucional, en el cual, a partir de una estructura material, se han ido generando superestructuras de leyes y de reglamentaciones y de usos y costumbres que vuelven a influir en la estructura material y entonces tienen un resultado cada vez más concentrador. Por eso vivimos una dictadura de capital. No es solo que los ricos ganan más que los pobres. El problema es que el capital concentrado está diseñando las leyes que administran las democracias. Entonces, como si fuera un sistema de matruscas al revés, hoy el mundo funciona poniendo en el centro del pensamiento al sistema financiero. ¿Qué necesita el sistema financiero? Entonces se hace toda una legislación para cuidar, proteger y dar certezas al sistema financiero. Después el sistema productivo. Y después que las mujeres y varones se la arreglen como puedan. Y la sociedad tendría que funcionar justamente al revés. En el centro las necesidades y deseos de las mujeres y varones, alrededor de esto el sistema productivo para atender esas necesidades y deseos, y alrededor de esto el sistema financiero
para atender ese sistema productivo. Ahora, no es que pasó así porque el mundo siempre fue así. Sucede así porque quienes toman decisiones están o velados por una intelectualidad y una legislación que les hace suponer que esto es lo único que puede suceder, o porque tienen miedo de enfrentar las cosas, o porque están comprados o son esponsoreados por el gran capital. En algunas sociedades está explicitado, como en los Estados Unidos, quién trabaja para quién. Bueno, esa sociedad decidió soportarlo así. Pero tenemos un problema en el funcionamiento institucional del mundo. Y miren, un ejemplo muy, muy tonto, muy infantil, pero es violento y es brutal. Nosotros tuvimos un ministro de Educación que se llamaba Esteban Bullrich, porque no se privó de ningún Bullrich el macrismo. Era Bullrich para todas y todos. Pero este señor le decía a la sociedad con total tranquilidad que había que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre y que era muy bueno vivir en la incertidumbre, que era casi una aventura vivir en la incertidumbre. Claro, para el que tiene todo arreglado puede ser una aventura ir al casino, pero esa no es la situación del 80% de la población. O puede ser la incertidumbre un tema deportivo, de riesgo, pero no le podemos explicar a las trabajadoras y trabajadores, a los desempleados y a los desempleados que la incertidumbre es algo bueno. Ahora, supongamos que sí, que lo piensa. Estos mismos tipos se daban vuelta y nos decían, en el mismo canal y a la misma hora, que había que darle certezas al capital. Había que tener una institucionalidad que sea amigable para el mundo de los negocios. Entonces, fíjense la operación política y filosófica, ¿no? Humanizar las cosas, cosificar las personas, darle certezas al que no lo necesita, tirar al riesgo al que más necesita una soga que sea una ayuda. Y esta es una forma de ver el mundo y es la que está dominando el mundo. Y fíjense, ni siquiera respetan al liberalismo, porque el liberalismo que te hubiera dicho, no, una de las fuentes para reconocer como válida la ganancia empresarial es el riesgo. Ahora el neoliberalismo ni siquiera eso quiere. Quiere organizar un Estado potente y grandote para que le dé certeza al capital. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Y esa situación de sobreendeudamiento de las empresas, donde los pases de mano son más importantes que lo que se produce, es lo que llevó a Vicentín a la situación financiera en la que está. Entonces acá lo primero que hay que ver cuando se analiza el tema es entender que la empresa Vicentín estaba sobreendeudada y además sobreendeudada con el Estado. O sea que este señor González Fraga, que nos explicaba por televisión que los salarios nunca tenían que alcanzar ni para un celular ni para un plasma, al mismo tiempo le daba a Vicentín lo que no le podía dar. Le rompía la cabeza a la clase media con la suba, agarraba esa montaña de plata y se la daba a Vicentín para que la fugue. De esto es de lo que estamos hablando y de eso es lo que tenemos que hablar. Por eso me parece que el gobierno ha dado un gran paso y aunque algunos piensen que tiene puntos flojos o puntos débiles, en lo político y cultural es un paso extraordinario, de una valentía extraordinaria, que hay que valorarlo, y el camino irá diciendo cómo se desanda y cómo funciona, pero es una situación en la cual lo primero que hay que entender es que hay una estafa al Estado. Porque ahora escuché desde la derecha decir, nos están cargando esta empresa, verá, vamos a tener que pagar la deuda entre todos. No, ya se llevaron la de todos. Ahora lo que está tratando el gobierno es que no siga eso. Porque si seguíamos por este camino, ese activo se iba a malvender a algún otro privado, lo que iba a ser una privatización encubierta. Porque iban a empomar al Banco Nación en esa maniobra.
¿Está bien? Entonces, me parece que este paso que se ha dado acota sensiblemente el riesgo de que vuelva a sufrir el Banco Nación. Y me parece que pone en la balanza que si se llevaron la de todos, cuando González Fraga le daba sin garantías a Vicentín lo que no le podía dar, ahí hubo un robo. Se llevaron la de todos, o hubo un fraude. Bueno, ahora que sea de todos. Y eso es lo que va a suceder si realmente se avanza por el camino que se ha marcado. Y ese, digamos, sería el tema puntual, que es trascendente y que no hay que perderlo de vista y que es la base. Pero tan importante como esto es lo que significa este paso para el futuro de la economía argentina. Porque la Argentina tiene un sector estratégico que nadie puede ser tan tonto de que pensar que a nosotros no nos importa el campo. ¿Cómo no nos va a importar el campo? Nos recontra importa. Lo que necesitamos es que sea una fuente de desarrollo de la Argentina. Y para eso tiene que haber empresarios que ganen plata, pero tiene que haber una estrategia nacional de internalización para la patria de todos esos movimientos. Y tendríamos que hacerle entender a esta gente que nadie se realiza en una patria que no se realiza. Porque llevamos 200 años a los tumbos con esta situación. Y la verdad es que cuando empezó Néstor Kirchner, todos los campos estaban hipotecados. Y esa situación no era igual cuando se fue Néstor Kirchner. Todas las cosas hay que decirlas como son. Nosotros tomamos medidas redistributivas, pero nunca tomamos una medida en contra del sector. Cuando en el G20 del 2011 se quería poner el tema de la soberanía alimentaria desde el imperio para condicionar a nuestros productores, nosotros hicimos la valija y lo fuimos a defender sin hablar con nadie. No nos importaba si nos votaron, si no nos votaron. ¿Sí? Y logramos el objetivo de que eso no se hiciera. Y lo hicimos junto con Brasil, y lo hicimos junto con países insospechados porque siempre estábamos peleados el G20 en la discusión, en posiciones encontradas, como Canadá y Australia. Pero el sector tiene que entender que nosotros siempre lo defendimos. Ahora, otra cosa es no interpretar que Argentina necesita defender a los 40 millones de argentinos. Y está claro que lo que hizo Macri no le sirvió ni a ese sector ni a los 40 millones de argentinos. Sí, seguramente a 3 o 4, pero no al conjunto. Miren, yendo a este tema de los 3 o 4, Macri puso en el centro de sus decisiones económicas al sistema de servicios públicos. Y lo hizo para beneficiar a sus amigos, o a él mismo, que seguramente es socio encubierto de alguno de esos amigos. Y para beneficiar a esos amigos, destruyó el salario real en la Argentina, porque el salario real empezó a ocupar una parte cada vez mayor de los servicios públicos de ese salario real. Dos cosas hizo: la tasa de interés y el salario, y los servicios públicos se comían el salario real. Ahora, hay algo que no se dice y que es tan grave como esto, que nosotros no hemos explicitado, es que haber beneficiado a esos tipos también destruyó el entramado productivo de la Argentina. Con las tarifas de los servicios públicos que puso Macri, en Argentina no se puede producir nada. No se puede procesar pescado en Mar del Plata, no se puede fabricar autopartes en San Martín, no se puede fabricar chacinados en Tandil, porque vos lo dijiste hace un rato. ¿Qué es el sistema productivo en términos tecnológicos? Comprar insumos, contratar trabajadores, a través de la energía convertirlos en bienes y servicios y venderlos. Entonces, el sistema energético, los servicios públicos, son una cuestión central para el sistema productivo y para el sistema logístico de un país. Y Macri, para beneficiar a esos tipos, destruyó el entramado productivo en Argentina. Y nosotros tenemos que ser conscientes que no sabemos terminar de explicarle esto a las pymes,
a los empresarios que de verdad son empresarios, porque los grandes empresarios son zafreros, son tipos que están protegidos por cuestiones del Estado, que están protegidos por un paraguas de esta globalización imperial, están protegidos por el paraguas del tardo colonialismo económico en el que vivimos. Los verdaderos empresarios son los pymes, que se la juegan todos los meses, que están metidos a la par de los laburantes tratando de llevar adelante. Entonces, lo que nosotros hemos fracasado en, en poder, en poder articular, en poder convencer, en poder persuadir de esa alianza estratégica necesaria para la Argentina, pero para cada uno de ellos también. Y en esto es clave el tema de los servicios públicos. Y un tercer tema clave en los servicios públicos es el tema de los dólares, ¿no? Los tipos que prestan servicios públicos en Argentina facturan en pesos a las familias y a los empresarios. Ahora después lo convierten en dólares para llevárselo. Y se lo llevan en contratos de seguro, de consultoría, de auditoría, de utilidades, de autopréstamos, mil artimañas. Entonces, el Estado argentino se está inventando una demanda de dólares gratuita, que hay que cortar de una vez por todas. Yo creo que en la economía que viene, en la pospandemia, que para mí la pospandemia ya empezó, es un artículo que escribimos con Pablo, no tiene sentido hablar de la pospandemia. Primero, porque la historia alguien la cuenta y alguien la escribe, ¿no es cierto? Entonces, alguien va a decidir qué es la pospandemia, el momento. Ya están tensionando para que sea hoy, ¿no? No necesariamente el sector popular va a ser el que va a decidir, bueno, se acabó la pandemia. Se va a escribir de algún lado. En el momento que se desate la vida en la pospandemia, la presión sobre el sector público y sobre los temas hipercoyunturales va a ser tan grande que va a ser una etapa muy difícil para pensar cuestiones estructurales. Y eso el capital lo está viendo con toda claridad, por eso la pelea la da hoy. Por eso Techín echó 1.500 tipos, ni bien arrancó la pandemia. ¿Alguien puede pensar que Techín tenía problemas con los salarios de esas personas? Una cuestión política, es una cuestión de posicionamiento, es una cuestión de marcar en la cancha al gobierno, a los sindicatos. Ese fue el hecho político que produjo Techín con esos despidos. Es lo mismo que el tema de la oferta de deuda que hizo el gobierno. El gobierno hizo una oferta de deuda muy sensata, muy estudiada, muy razonable. No la aceptaron porque le están marcando la cancha, porque lo buscan poner en una situación de mayor debilidad. Y los medios hegemónicos dicen que el gobierno tiene que mejorar la oferta. Está claro de qué lado se paran, ¿no? Porque cuando ellos dicen mejorar la oferta es para los bonistas, o sea, empeorar la oferta para los 40 millones de argentinos. Entonces el capital ese partido lo está jugando. Bueno, me parece que el gobierno este lunes también mueve una ficha en ese partido del mundo que viene después de la pandemia. Y esto es muy importante. Es muy importante y Argentina tiene un gobierno con un sustento y una base popular realmente importante. Entonces, no necesita mirar ningún otro país. Lo que tiene que hacer es pensar la Argentina, con sus peculiaridades, con sus cuestiones idiosincráticas, con su dotación de capital, con el conocimiento de su población, que nunca voy a llamar capital humano porque es una cosa horrorosa, llamar capital humano al trabajo y a las habilidades no tiene nada que ver con el capital eso. Y se tiene que pensar a sí misma desde sí mismo, entendiendo el mundo. Y entender el mundo, vos ya también lo señalaste, Néstor, es buscar las complementariedades. Y miren, acá no hay que comerse los versos.
nosotros teníamos relaciones con Estados Unidos, con Europa, con todos los países, pero sabíamos que nuestros principales aliados estratégicos eran Brasil y China, y que teníamos que buscar otros mecanismos. Teníamos claro que el organismo supranacional para nuestros países no puede estar en Washington. Y entonces avanzamos con UNASUR. Y UNASUR fue muy importante para abortar algunos golpes de Estado. Hoy nos olvidamos de todo, pero fue muy importante. Lo de Evo, ya había habido un intento muy fuerte. Esta historia no empezó en los últimos 4 años. El primer Temer se llamó Julio Cobos. Y hubo intento de separar Bolivia en dos, hubo desobediencia fiscal en Bolivia, hubo un golpe contra Correa por la policía de su país, estuvo lo de Lugo, estuvo lo de Dilma, estuvo lo de la patronal sojera en la Argentina. Entonces, decir hoy que el lawfare es un invento kirchnerista es darnos una entidad que, bueno, ojalá la tengamos, pero no es cierto esto. No es cierto esto. Las otras semanas hablaba con Correa y claro, el panorama es desolador, ¿no? Porque ahí lo que ha sucedido desde adentro del propio espacio es terrorífico y pone una situación de vulnerabilidad muy, muy grande al país. Miren, en Ecuador le hicieron a Correa un juicio en ausencia. O sea, el tipo no estaba sentado en el juicio. Al mismo tiempo que los cadáveres de Amines quedaban en las calles de Guayaquil. O sea, no tenían tiempo para atender la cuestión sanitaria, pero sí tenían tiempo para condenar a Correa. Y eso es el lawfare, ¿no es cierto? Eso es lo que ha estado pasando en nuestros países. Por eso es muy importante también lo que está pasando en este momento, que se está destapando toda esta cuestión de lo que hacía el macrismo o de lo que habilitó el macrismo en forma obscena, porque esto existía desde mucho antes. A veces desde los medios hegemónicos dicen, che, no hablen tanto porque ustedes los empezaron los juicios en la época que Cristina era gobierno. Sí, ahí ya estaba el lawfare instalado. Por supuesto que ya funcionaba. Argentina es un país donde vino un embajador de Estados Unidos a decirnos que venía a acomodar la justicia. Nadie se imagina que eso pueda pasar en Francia, o en Alemania, o en España. ¿No es cierto? Entonces, el lawfare es un mecanismo que funciona a escala regional, muy potente, que trabaja con parte del sistema de medios concentrados, con parte de la justicia, con parte del sector empresarial y con gran parte de la política, que es lo que ha quedado demostrado en estos días. Porque que se haga espionaje es algo grave, ¿no? Después hablan de la Stasi. Pero que le hagan espionaje a personas que están encerradas, a sus familias, a sus abogados, a sus visitas, que les hagan seguimiento después de que iban a visitarlos, que tuvieran cableados los pabellones y las celdas, en la peor situación de debilidad estructural que puede tener una persona, es algo gravísimo. Y que se solazaban viéndolo en los centros de monitoreo, divirtiéndose con eso, habla de la verdadera organización criminal de la cual es jefe Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Germán Garabano, las personas de la AFI, han montado una organización criminal que ponerla en las perversiones de Macri es banalizarlas, pero tampoco podemos perder de vista las perversiones de Macri para entender el proceso. Macri espiaba a sus cuñados, espiaba a su familia,
espiaban en el sector empresarial en la época que se dedicaban a la basura. Espiaba a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo no iba a espiar al conjunto de las argentinas y argentinos? Pero esa es la pulsión enferma de Macri por espiar a los demás. Eso se convirtió en una maquinaria para delinquir, para hacer persecución política, para buscar robarle las empresas a los empresarios que ellos tenían ganas de robársela, como hicieron, apretaban con el tema de las tarifas de las autopistas y cuando los hacían cambiar de dueño, ahí las aumentaban, cuando le iba al amigo de ellos. O alguien piensa que las visitas de Macri a sus amigos en el sector eléctrico no tienen algo que ver con la suba de las tarifas. Entonces, esto es lo que está quedando a la vista, esto es lo que puede desentrañarse si se va a fondo en este tema, como pareciera que se está yendo a fondo, ¿no? Es muy grave lo que... Siempre hay espionaje, siempre hay cosas oscuras que a veces los gobiernos no lo han podido manejar. Pero esto no es que el gobierno no lo pudo manejar, el gobierno lo administró. El gobierno apretaba jueces, pedía sentencias. En el caso mío particular, Macri le pagó al presidente del tribunal a la semana dándole un cargo por decreto. Entonces, esta es la situación que estamos viendo y que ha saltado a la luz. Así que es lo mismo que va a saltar en lo de Vicentín. Es lo mismo que va a saltar en lo de Vicentín. Lo que hacía González Fraga al frente de ese banco. Así que bueno, los dos temas de coyuntura más potentes, que son el espionaje y lo de Vicentín, me parece que tienen características de que hay un gobierno que es nacional, popular y serio, y ha tomado el toro por las astas en dos cuestiones muy, muy espesas, y que hay que ser muy valiente para tomarlo. Así que, sin perder de vista que en la Argentina hay presas y presos políticos, me gustaría hoy decir también que parece que no son presas y presos políticos de este gobierno, sino que son presas y presos políticos del lawfare, y que esa sí es una cuestión del gobierno y no de la justicia. Porque quien organizó este sistema no lo va a desentrañar. Así que creo que el gobierno está dando pasos en este sentido. Bueno, no a ser muy larguero, agradecerles mucho la posibilidad de compartir esto. Hemos hablado un poco de política internacional, de lo que está pasando en el país, de lo que viene y bien de la coyuntura. Así que, Néstor y compañeras y compañeros, muchas gracias y quedo a disposición para seguir charlando.